que tengo que grabar, que lo tengo que subir y todo lo demás, porque después me olvido. Bueno. No sé, que acuérdense, sean secretarias mías. Bueno, no hay problema, Vani, yo me arreglo de alguna forma, veremos. Con respecto a la presentación de los trabajos también, tengan algún parámetro para presentar los trabajos. Yo siempre les digo a los chicos que hay algunas cuestiones de forma que son importantes porque pertenecen al mundo de lo artístico, que es la justificación, el tamaño de letra, 2 puntos más grandes en los títulos, si hago alguna cita o alguna palabra que yo considere más importante, usar itálica o cursiva, bueno, y lo demás. Con respecto a la actividad 2, que vi que también, ¿por qué hice la actividad 2? Porque me parece que necesitan tener una guía de lectura y ese compromiso de por ahí de leer el material. Como yo les había dicho que iba a ser poco el material que les iba a dar, esos 3 puntos serían, esos 3 artículos serían para 3 semanas. Entonces ya llegaría más o menos 20 de mayo aproximadamente. Y hay nudos importantes que después hay que desatar. Y no porque uno sea la desatanudo, sino porque son los de la materia. Ese texto con el que empecé es un texto que es muy simple, habla más o menos de todo lo que ustedes tienen que haber visto el año pasado. Que me equivoqué y cuando lo copié porque trabajé en un Word y después lo copié en la que no se me borre, me quedó una pregunta, quedó con una O sola, pero es el otro de autre, en francés, que es el otro con mayúscula, aquel en el cual yo me enfrento, que me quedó mal. Discúlpenme, no me di cuenta y no sé cómo, no podía perder tiempo. Prefiero explicarles eso y no perder tiempo en sacarlo de la plataforma o volverlo a subir, porque es un error casi técnico. Bueno, les charlo un cachito sobre ese apunte porque quiero que tengan en cuenta qué es lo que me parece a mí más importante para que ustedes tengan presente y ustedes me van preguntando sobre este texto en estos minutos que nos quedan, que no son muchos, qué es lo que les falta para poder realizarlo. Bueno, ¿ustedes tienen a mano el texto? Sí, sí, Adri. Bien, bueno. Primero, lo que presenta es, ¿cómo decirles? Hace un cuento de esto de que el sujeto solo no puede existir y habla del salvaje de Bellón, que por ahí es alguien ficticio, bien Tarzán, que nunca existió, solamente están estos registros de este joven que aparece y que se escapa. Y bueno, va contando toda esa parte. Lo importante de acá es entender que la construcción de la psiquis no es una cosa que yo voy a lograr de un día para el otro. Es más, este texto va a hablar de que la construcción de la psiquis va a ser en la infancia y nosotros hoy podemos asegurar que la construcción nunca va a detenerse. Siempre vamos a ir construyendo porque no solamente construimos nuestras relaciones sociales, sino que también vamos construyendo algunas otras cosas que competen a nuestro aparato psíquico. Y aquellas modificaciones de las cuales nosotros nos hacemos cargo
no siempre son dependientes del otro, sino que a veces son internas nuestras y decimos, pucha, esto no lo hago más. Esperen que me tocan timbre. Hola, Cande, ¿cómo estás? Bueno, eh, sigue hablando un poco de estos niños salvajes. Adri, yo tengo una pregunta con el tema de reproducción. Sí, ahí voy. Espérate. Decime qué pregunta es. Estoy tratando de seguir un orden. No sé cómo quieren. No, termina de última y después te explico a lo último te pregunto. No ¿Cuál hay es la problema. En En ¿Quieren realidad, ustedes, en quieren ir realidad ustedes directamente a las preguntas? Mejor para mí. no sé si alguna lo llegó a terminar de leer, pero a mí me pasó porque llegué hasta las 5 o 6, más que eso no llegué. Bueno. Pero el tema de la reproducción, para ver que lo tengo acá. La reproducción es La pregunta Dice- La 2, sí. Es la que La Yo se tampoco entendí lo de reproducción. ¿Sería Bueno. reproducción de qué? o sería Cuando- seguida de la primera. se refiere a lo sexual. No. Ah, La reproducción, reproducir algo es, yo tengo una representación, ¿no es cierto? En mi psiquis tengo representaciones, distintas representaciones. Entonces, pensé que ese tema lo habían trabajado, ¿viste? no. Es un tema básico bueno, Yo yo lo tengo entendí, representaciones, pero entonces represento. ¿Yo qué me represento? Me represento frente al espejo, me represento con otros, me pienso en algún momento y tengo una representación de mí que a veces es y a veces no es, veo como los otros representan. Es esa actividad de representación que yo tengo frente al otro como el otro sujeto y el otro me conforma a mí como sujeto por esa representación, eso de mostrarme, de representarme. Si yo soy niño y empiezo a copiar cosas de mis padres, entonces me dicen, decí mamá, y yo digo, ¿vieron? Típico, la mejor forma de entender la reproducción es ese audio que hace Andrés Pomino, donde dice, decile hola al abuelo, y el nene le dice, decile hola, el nene repite. Esa es la reproducción, reproducir. O sea, yo voy diciendo lo que me dicen, haciendo lo que me enseñaron. Reproduzco acciones, reproduzco representaciones. Todo eso va en contra de la postura crítica. Yo empiezo a pensar, no, pará, no tengo que hacer lo que están haciendo los otros porque en este momento, mira, pasa esto y esto así, y yo acá puedo actuar distinto, y ¿por qué yo sigo haciendo siempre lo mismo? Eso es la reproducción. Reproducción es reproducir hechos de otros que son internalizados como propios y que yo tengo que correrme de ese lugar haciendo una postura crítica. ¿Me expliqué? Sí, ahora sí, Adri. ¿Sí? A ver, yo, la palabra, no sé si aparece la palabra reproducción en el texto. No, aparece nada más la parte en la hoja. Página 3, me parece que. Sí, encima no tiene de Freud, el 1, 2, 3, 4. En la quinta habla. Arriba dice que es la necesidad de distinguir. Freud señala la necesidad de distinguir entre sexual y genital, entendiendo por sexual un término más amplio que incluye la ganancia de placer a partir de zona del cuerpo y que no está sometido al servicio de la reproducción. Eso no. Eso, sí, la sexualidad es eso, está bien, eso es sexualidad. No es, porque Freud va a diferenciar todo lo que es genitalidad de sexualidad. No. Eso es cuando ¿sabés dónde está esto de la reproducción? Cuando En la primera hoja, en la introducción, dice algo de reproducción también. es cuando yo tengo todo un campo teórico, yo tengo todo esto que me da la escuela y yo digo, lo repito, esto es lo que yo hago. Yo repito mi accionar. Hola, Evelyn. Yo repito, entonces,
suponete, a ver, nos enseñan estamos en primer grado y tenemos que enseñar a leer y escribir. Bueno, ¿cómo enseñamos a leer y escribir? ¿Cómo piensan ustedes? Y haciéndole repetir las palabras o que ellos, como por ejemplo, casa en sílabas, para que ellos escuchen. En sílabas, bien. Primero, claro. Primero le enseño las letras. Ajá, bueno, ¿y cómo le enseño las letras? ¿Cómo escribiría tu nombre? La A y se la voy a ir asociando con auto, con árbol, no sé, me parece. No sé. Complejo, ¿eh? Yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan ustedes cómo aprendieron a leer? Sí, a chancletazo. Yo no. No te escuché. A chancletazo. Ah. No, en serio, no se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Cómo aprendieron a hablar? Y cuando la mamá iniciaba, mamá, papá, mirando la boca de la mamá, el papá, Llegamos a la escuela y la maestra me dice, M-A-M, E-A-PA, y me mató, porque yo aprendí que es M-A, es por sonidos. Lo de las sílabas está bien, si yo puedo llegar a hacer la síntesis silábica al alumno le cuesta mucho, pero M-A, yo aprendí por sonidos a hablar, y así tengo que aprender a leer. Pero en la reproducción de esto, cuando se hizo la famosa psicogénesis y todo lo demás, nosotros aprendimos a ponerle nombre a las letras, y las letras solamente tienen nombre para enseñar el abecedario como contenido, no para enseñar ni a leer ni a escribir. Entonces ahí nosotros empezamos a reproducir y empezamos a olvidarnos de la criticidad de nosotros. ¿Cómo es esto? No, ¿cómo aprendí a hablar? Mi mamá no me decía ama, mi mamá me decía mamá. Y así tengo que enseñar a leer y a escribir. Que ustedes van a decir, bueno, son muchas experiencias y les puedo garantizar que el chico para mayo, arrancamos en marzo y para abril, mayo, junio, el chico lee y escribe. Porque no tiene que hacer el proceso de aprendizaje de la letra. Porque yo, al hacer el proceso de aprendizaje de la letra y decir M, yo tengo que hacer ¿cómo puedo decirlo? Un proceso más. Pero como yo reproduzco lo que a mí me enseñaron ¿Ustedes no hicieron alguna historia de estas de la biografía escolar? ¿Hicieron algún trabajo? La íbamos a hacer el año pasado con Vero, pero no llegamos. Bueno, en el trabajito ese de la biografía escolar, donde ustedes hacen así, es así. O, por ejemplo, a ver, ¿cómo enseñan a contar? ¿Cómo se aprende a contar? Más allá de todo lo que van a leer, ustedes van a apelar a lo de ustedes. Sí, Jessy. Con los dedos. No sé, Con los dedos. Con los dedos, los dedos, en realidad, es material concreto, pero eso es conteo. Eso no es contar. Bueno, despertó Viñeta con los gritos de la abuela. Bueno, sigo. ¿Se entendió entonces qué era la reproducción? Hay un texto que es de Grundy. Yo no les quiero agregar más textos. Grundy es una teoría, está en contra de la teoría reproductivista, porque en realidad es toda una gran teoría, es esto de la reproducción. Es esto de copiar y de imitar sin pensar, sin criticarlo. Este señor se llama Grundy. Yo tengo el texto por ahí, tendría que buscarlo, pero no les quiero dar más textos. Ustedes sean críticos, ustedes pónganse en este lugar. Si yo tengo que aprender esto, ¿cómo lo haría? ¿Cómo aprendería? Entonces ustedes se van a dar cuenta de que al imponerse una forma de aprender desde otra teoría y ustedes enfrentar esa teoría con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes consideran, son críticos y dejan de reproducir. ¿Me expliqué? ¿Sí? Bien. Sí. Ahora se entiende. Ya está. Sí.
Yo pensé que habían visto las teorías reproductivas y las teorías críticas. Bueno, o sea, unas son, las reproductivas son las positivistas. ¿Vieron positivismo? Sí, sí, con Erika, sí. Bien, esas son las positivistas. Ah, bueno, Erika, ¿tienen currículum con Erika? No, ahora, este año no. Listo. No, no tengo idea, no, olvídate. No No, el tengo año que idea viene tenemos con ella. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Yo tengo otra Ah, duda. Con el ítem 3, que tenemos que hacer un recorrido de la constitución sí. subjetiva, ¿qué vendría a ser como un resumen sobre eso? Fíjate que te va hablando. Vos dejala, mientras vas leyendo, vas haciendo el texto. Haces espérate que tengo eco. No puedo hablar con eco. Suponete. Bueno, cómo es la primera constitución que habla acá en el apunte? ¿Cuál es la primera? Bueno, la escribo en una hoja aparte, no la paso, o la pongo y dejo un espacio para escribir abajo. Después me va a nombrar la constitución subjetiva otra vez. ¿Qué me dice la constitución subjetiva? No es como una línea de tiempo ni como una línea histórica, sino es ver cómo va evolucionando el concepto en sí, cómo la categoría va evolucionando dentro del texto. No es línea de tiempo, es la evolución del concepto dentro del texto. ¿Vieron algo de Freud el año pasado? Todas esas cosas lo charlamos, Eri. Vos, Adri. Adri. Bueno, No, con Vero dimos, bueno, la psicología que te mostré la otra vez, y después con taller de práctica todo lo que es subjetividades, pero muy poco. bueno, ya vamos a ir armando. Este texto es como el gordo, como el que tiene todo. Y después, bueno, en algún otro texto vamos a ver que vamos a ir agregándole otro material. Este texto es el pesado, digamos, es el texto que tiene toda la teoría. Los otros van a ver que es como que se van repitiendo y demás. Si la constitución subjetiva es lo mismo que la conformación del aparato psíquico. O sea, yo conformo mi aparato psíquico, estos se tienen que acordar, tengo las famosas tópicas, la primera y la segunda tópica freudiana, nosotros ya la primera tópica como que la usamos solamente para ubicarnos en el espacio tópico es espacio, y bueno, la segunda es la que usamos más como para tener una real impresión de aquello que nosotros vimos. Entonces, ¿cómo constituyo mi aparato psíquico? Primero con una relación de apego con mi mamá, hasta que mi mamá, yo cuando digo mamá o cuando digo papá, hablo del rol. No hablo del aparato de la física, sino que hablo del rol. Puede ser mi abuela, mi tía, mi tío, mi papá, puede ser cualquiera, pero es el rol. Entonces yo tengo ese apego con mi mamá, perdón, voy a hacer una identificación con ella, que es una identificación reproductiva, yo me reproduzco con ella, y no hablo de genitalidad ni de sexualidad, sino que es eso de que yo me reproduzco en lo que ella hace, y el bebé empieza a copiar, y yo empiezo a copiar, entonces yo le hago a mi bebé cosas para que imite, y eso va empezando a hacer las primeras impresiones en el aparato psíquico. Entonces, una vez que eso sigue, que yo voy avanzando en la edad, voy tomando de otras personas otras imitaciones, otras apropiaciones, otras reproducciones que van conformando mi aparato psíquico. Esa sería la primera instancia. Voy a tener esto de mi contacto con las cosas, mi construcción de la realidad, que sería mi consciente. Ese consciente va a estar formado por el yo, que es la realidad, y el ello, que va a empezar a ser esa figura paterna, donde me va a decir esto sí, esto no, no toques acá, no toques allá, qué bien, te felicito, viste que vos podés, qué importante que lo hagas solo. Entonces ahí en eso yo empiezo a conformar mi ello, porque empiezan a entrar a mi vida. En esas leyes que entran, yo voy teniendo límites.
Entonces mi ello, que va a ser mi juez dentro de lo que es el aparato psíquico, lo empiezo a conformar, lo voy armando. Y después va a aparecer esto de, pará, escúchame, que yo no quiero estar haciendo lo que me dice, yo tengo ganas de hacer otras cosas. Entonces aparece esto del principio de placer, que Freud va a decir que es el super yo, que es aquello que es todo lo que yo deseo hacer y que no le voy a hacer mucho caso al ello, y con el cual yo voy a enfrentar a la realidad. Bueno, esa básicamente es la construcción del aparato psíquico. Y todo aquello que a mí me haga mal, que me ocasione un dolor, que me ocasione un problema, que esté relacionado, Freud decía, con lo sexual, pero en la realidad no es eso sexual a fines reproductivos, sino eso que a mí me hace mal porque me hace cambiar determinadas bases, lo voy a enterrar en la parte reprimida del super yo. Eso más o menos es lo que me preguntaste, Mica, de la construcción del yo. Adri, te pregunto, ¿y las Sí. complejidades que plantea la Constitución son 5? A ver. Decime. No te escucho. Vincularlo a la vida social, despertar su sensibilidad nerviosa, ampliar su campo de ideas creándole nuevas necesidades, inducirlo al uso de la palabra y ejercitar las operaciones más simples del espíritu. ¿Serían esas 5? Pueden ser, Eso puede haber más. No te escucho. puede haber más, listo. ¿De dónde tomaste eso del texto? Sí, sí. ¿Que lo dice quién? ¿Castorade? Lo dice Vic. No, es cuando le hicieron a Víctor. A Víctor, sí, sí, sí. Bueno, pero acordate que eso es del año 1920. Ahí es una reproducción. Fíjate que cada cosa que le dice hay un externo que le está haciendo hacer a Víctor volver a lo que nosotros conocemos como persona, porque era un salvaje. Eso es pura reproducción. Son cosas que pautan determinada persona en pro de otra. Hacé tal cosa, hacé tal otra, mirá esto, mirá el otro. No se asusten, van a ver que a lo largo del tiempo, cuando empiecen a leer, se van a poner cancheros y van a poder ver que el otro, cuando hace determinadas construcciones, pone impronta propia. Muy difícil el texto, se agarra la cabeza. ¿Quieren que les dé más tiempo? Me da no sé qué. ¿Les doy más tiempo? Están muy tapados de trabajo. Como vos quieras, Adri. La verdad que nos dieron con todo estas 2 semanas. Para filosofía tengo que leer un texto de 120 páginas, así que imagínate. ¿120? ¿De quién? Creo que todo Sócrates, me parece. Encima. Así que estamos 120 páginas. No ¿Qué sé. 120 páginas? Son Bueno. dos textos de 60 hojas cada uno. Pero creo que los dos hablan todo de Sócrates, no sé. Les doy más tiempo. La mía fueron 16 páginas y me pareció una animalada. Fueron esos 3 trabajos, me digo, bueno, ¿quieren que les paso más tiempo? Les paso más tiempo. No hay problema. Después me fijo cómo corno se hace y les paso más tiempo. Bueno, les tomo asistencia. Nati, Mica, Naira, Jessy, Delphi, Vanina, Vale, Maribel, Teresita, Ornella, Sol, Candela y Evelyn. ¿Me faltó alguien? Sí, Juan Horacio. No, pero acá de los que están acá. No. ¿Me faltó alguien? Creo que no. Si alguien no escuchó.
Profe, Ailena me avisó que si podía avisar que está trabajando. Por eso no se Bueno, puede yo conectar. elegí este horario porque ustedes me lo pidieron. Si quieren otro horario, me tienen que avisar. Yo no tengo problema. Si es más temprano, mejor. O si es mucho más tarde, mejor todavía. Si ustedes quieren un horario después de las 7, también. Yo no tengo problema. Nos podemos ajustar. Adri, la pregunta Sí, 10 Mica. que dice pulsión, esa tampoco Sí. la entendí. Pulsión es esa energía que yo tengo, por la cual yo deseo, es el deseo de hacer algo. Eros y Tánatos son dos dioses que estaban en constante tensión por mi interior. Están en constante tensión por mi interior. Eros es el dios del amor y Tánatos el dios de la muerte. Entonces yo tengo esa permanente tensión de quiero algo, no, pero no, mejor no. Ay, tengo ganas de comerme un alfajor fantoche, no, porque es la dieta. Mejor, ay, me como una lechuga, qué asco la lechuga. Bueno, eso es la pulsión de vida y la pulsión de muerte que están en mi mente y todo el tiempo en mi mente, permanentemente. Yo voy a tener muchas pulsiones. Por ejemplo, la pulsión epistemofílica, que es esa de saber, ser erudito en algún tema. El altruismo es otra pulsión. Los filántropos también tienen algunas de estas cuestiones pulsionales. Los obsesivos que tienen esto. La pulsión es eso, es el deseo, el gran deseo de algo. El deseo sería el deseo. Bien freudiano. Y ahí tenemos que explicar qué es la pulsión, sería Sí, pero la lo va consigna. diciendo en el texto. Escuchen. Hay un texto que se llama, que está en la web, se llama Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche. Ustedes si quieren pueden buscar alguna palabra ahí, que yo sé que si ustedes la buscan ahí va a ser correcta y va a ser acorde a lo que ustedes saben. No que por ahí buscan en la web y encuentran cualquier cosa y estamos patinando sobre cuestiones que no son necesarias ni importantes ni nada. ¿Sí? Laplanche se llama, Diccionario de Psicología de Laplanche. Si ustedes quieren buscarlo, está en la web. Y si no, pueden pasar por casa, retirar el papel. Está en papel, lo tengo en papel. Que tiene, pero está en la web. O me dicen y yo se los busco y se los... ¿Cómo se llama? Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche. Alguien me dijo Adri, pero no sé quién, ¿vale? Sí, era para saber el nombre también. Y bueno, se los paso, chicas. No tengo el número de teléfono de todas, pero se lo paso a alguna y... Dale, pasámelo por WhatsApp y yo lo mando al grupo. Ese tiene los términos, correctos y no van a tener problema de... Bueno, es un poco grande. No van a tener problemas con las palabras porque son las palabras... Y el de 563 páginas. Está acá. Sí, más o menos. ¡Qué hermosura! Lo mío todo chiquitito, es todo pequeño. Bueno, ahí se les pasé en las notificaciones. Es así grande, de verdad. Sí, pero tiene todo. Lo que pasa, bueno, pero escucha. No estamos recibir de psicóloga. No, pero escuchen, lo que yo les digo, es un PDF y tiene buscador, entonces usen la lupita, acuérdense de eso, usen lupita. Bueno, Todos los textos que tengan PDF, que sean PDF, yo trato de que sean PDF porque así ustedes pueden usar la lupita. ¿Sí? Bueno, niños, se los mando, ¿quieren que se los mande descargados? Si lo buscamos por internet salta al toque, así que como quieran. Yo ya lo Listo, si lo salta tengo. al toque, ya está. Bueno, me avisan para la próxima semana. Si ustedes Dale. no avanzan con los textos, si quieren prolongar la clase, me avisan. No hay problema. Somos todos personas y todos adultos y podemos charlar todo eso. ¿Sí? Los tiempos a veces nos presionan demasiado y no son buenos los resultados.
Listo, Adri. Bueno, nos estamos viendo entonces. Un beso. Bueno, Adri, Nos gracias. Chao, chao. vemos. No, por Adiós. favor, chau, chau. Saludos. Chao.